Quiero saber ustedes cómo están con los demás exámenes, como para no mover mucho ahí de lo que habíamos dicho, pero bueno, si se puede mover algo sería mejor, pero si no, me dicen y no hay problema. A ver, Profe, o sea, ¿puede ser que el parcial sea el 11 de junio? claro, Y estaba puesto el nosotros 11, sí, el decime. 12 tenemos un parcialito de estadística. Igual son cortitos, pero creo que es del mismo cuatrimestre. Sí, em, por eso les quería proponer cambiar, pero bueno, quiero ver qué dicen, porque yo sé que cursan cosas distintas y siempre es medio complicado combinar, sobre todo el último parcial que siempre se le superpone con otras cosas, pero bueno, a ver, esperen. Estamos acá, a ver, ¿no? Sería esto lo que queda. Esto lo cambié yo, pero lo cambié como para, digamos, comentárselos a ustedes. No, no, justamente me había puesto a jugar un poquito con la fecha. Fíjense a ver qué les parece si podría hacer esto, ¿sí? El examen pasarlo al 15, recuperatorios quedarían para la semana siguiente. Se puede mover también, ¿eh? Pero bueno. Y fíjense, quedaría el informe del trabajo práctico oral, quedaría para el martes, que sería 1 de junio, y la semana siguiente, en 2 días. Generalmente esto lo hacemos en 2 días porque nos lleva más tiempo, ¿sí? Porque los dividimos en dos, entonces se hacen más grupos, y bueno, eso, si no se hace muy pesado, solo todo un solo día, podemos hacerlo martes y viernes, por ejemplo, ¿sí? Vemos si alguno no puede el viernes, lo hace el martes, pero bueno, la idea es que más o menos nos repartamos mitad y mitad, ¿no? Me dice Mayra, profe, el 15 es parcial de estadística. Bueno, sonamos entonces. Estadística, bien, no, nada, si tienen parcial ese día, no lo podemos tomar entonces el 15. Pero el 15 de mayo, Ah, ¿de es, mayo? es junio, ¿no? El parcial de El 15 de mayo laboratorios. ya, 15 de mayo ya pasó. Ay, sí, fue este sábado. ¿Cuándo es el parcial? ¿El 15 de junio? ¿El de estadística? Yo tengo anotado que el 12. Bueno, dígame bien porque así ya nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Ya la tienen determinada la fecha porque yo me fijé en la grilla. Sí, es el 12, dice. Yo tengo una grilla que es de las materias del ciclo básico, no tengo de todas, pero algunas me Sí, sí, figuran, es el 12, me acabo me de figura fijar, Pablo, el 12. inorgánica, ¿no? Yo no tengo la fecha de termodinámica, por ejemplo, si alguno curso también, no sé, pero bueno, si ustedes me dicen que no tienen superposición, No, no, de ya puedo, termodinámica tenemos el 4 de junio, el segundo parcial. El tercero es el 28. más tarde. Bueno, digo para que no nos quede tan comprimido, porque si no vamos a tener que hacer todos los piques. Ustedes no van a tener mucho tiempo tampoco de preparar las cosas. Como nos quedó tiempo al final, porque bueno, por suerte pudimos hacer los prácticos sin demasiados problemas, razonablemente bien. Entonces, nos va a quedar tiempo. Si les parece, esta podría ser una opción, ¿sí? Que me parece que puede estar bien. Inorgánica, yo me fijé y no se superpone porque tienen parcial 18, creo. Que algunos yo sé que cursan inorgánica. Y bueno, si me dicen que el de estadística cae el 12, sería el sábado anterior. Tenemos 2 o 3 días también en el medio, ¿no? Así que estaría bien. Bueno, si les parece bien, después entonces ya lo pongo fijo, lo comunico a todos y bueno, y ya le damos un poco de más indicaciones de cómo sería esto que les quedaría a ustedes, ¿no? Tanto el informe del TP4 como la actividad especial. La actividad especial es básicamente, les vamos a dar un tema para que ustedes busquen, pero son cosas cortas, no se hagan mucha historia. Es algo breve que van a tener que hacer, vinculado con digamos, algún proceso de separación, algún proceso
físico-químico, digamos, que sea parte de algo cotidiano, digamos, ¿no? Que ustedes se encuentren en todos los días. Puede ser algo de cocina, algo de, qué sé yo, de algún otro, o sea, limpiar algún elemento, algo donde ustedes tengan que utilizar algún concepto que vieron en la materia, ¿sí? Y eso es corto también, consiste en que ustedes hagan esa búsqueda, se hace una exposición de 10 minutos, no más que eso, entre dos personas, y listo, ¿sí? Así que no, eso es una nota más para los prácticos, digamos. ¿Mm? Así que bueno. Pero bueno, mejor si ya lo fijamos, ustedes ya saben cuándo es, ya se organizan, les tenemos que dar el tema, ¿sí? Esta semana ya ya lo podemos ir cerrando, o sea, ya por ahí, ya mañana ya les puedo dar las indicaciones del TP4 y por ahí también la lista de actividades, ¿eh? Cosa de que ustedes ya sepan lo que les toca, ya se organizan buscando todo, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a la clase de hoy entonces. Ahí estamos. Vamos a sacarle esto. Bueno. Bueno, vamos a ver algo de técnicas de caracterización, ¿sí? Técnicas instrumentales, podríamos decir, caracterización, que son, a ver, esto es todo un mundo. Nosotros vamos a hablar solamente de dos técnicas, ¿sí? Que son estas dos que ven acá, DRX, ahora les cuento qué es, y análisis térmico. En la materia, otra técnica que vimos es la parte de espectroscopía UV visible, que ya lo vimos más al principio, ¿sí? Cuando hicieron el práctico, pero serían un poco las tres técnicas que vemos en la materia, ¿sí? Para caracterizar, ¿sí? Fíjense que son técnicas que utilizan instrumentación, ¿sí? Algún equipo instrumental, como para obtener alguna información de alguna sustancia, algún material, ¿sí? Algo que estemos analizando, ¿eh? Es muy amplio, esto puede servir para muchas cosas, ¿eh? Ahora vamos a ir viendo, ¿no? Pero cada técnica un poco tiene como un foco, ¿no? Está enfocada en alguna característica fundamental de ese material, ese compuesto, esa mezcla que estemos analizando, ¿eh? Entonces vamos a empezar a hablar de esto primero, de difracción de rayos X. Es una técnica que es muy útil para caracterizar materiales sólidos, sobre todo, ¿eh? Bueno, y esta técnica, ¿sí? Como dice ahí, es un método que nos sirve para caracterizar materiales. Cuando digo materiales, no me refiero solamente a lo que por ahí consideramos nosotros un material, ¿sí? Sino cualquier sustancia sólida que ustedes imaginen. Puede ser un alimento, puede ser qué sé yo, material de, por ejemplo, de construcción, puede ser una muestra sólida que viene de, no sé, un mineral de una mina, una aleación metálica, una mezcla de polímeros, es muy amplio, ¿sí? Una muestra biológica, por ejemplo, qué sé yo, de proteínas, no sé, ¿sí? Puede ser muchas cosas, ¿eh? Y el fuerte de esto es que analiza justamente esa caracterización, ¿sí? Se basa en analizar las estructuras cristalinas. Es decir, que esto es una técnica útil cuando tenemos materiales cristalinos, o sólidos cristalinos. Un poco se basa en esto, ¿no? Que cada cristal, cada ordenamiento cristalino que tengamos en el sólido nos va a dar un patrón de difracción distinto. Ahora vamos a ver por qué pasa eso, ¿no? Pero digamos, la potencia de la técnica radica en que uno puede diferenciar sustancias, por ejemplo, como la que vemos acá, óxido de titanio, ¿eh? Fíjense que tiene la misma composición química, pero se ordena diferente, ¿eh? Tengo un polimorfo que se llama natasa, otro que se llama rutilo, y como se ordena distinto, me genera patrones de difracción distintos. Es decir, que esto me permite, por ejemplo, identificar, ¿eh?
fases cristalinas distintas, aun cuando la composición química sea la misma. Es como que cada uno de estos me da una, como dice ahí, una huella digital, como que una impresión, ¿no?, típica de esa estructura. ¿Bien? Bueno, este fenómeno de difracción es el fenómeno que ustedes un poco ya supongo que han visto en física, que es propio de las ondas justamente, ¿sí? Propio de las ondas. Y ocurre, ¿sí? Esperen que me están solicitando, ahí está. Trinidad. Sí, ese fenómeno ocurre cuando, ¿sí?, se interpone un obstáculo al paso de un frente de ondas, y ese obstáculo tiene que tener una dimensión, ¿sí?, similar a la longitud de onda de la radiación que yo estoy utilizando, que tiene esa radiación. Es decir, si por ejemplo yo acá estoy incidiendo con luz visible, tengo un láser, ¿no?, que tiene una longitud de onda determinada, estoy incidiendo sobre fíjense, una ranura que tiene una dimensión similar a la longitud de onda del láser, lo que generó es una serie de patrones, un patrón, ¿sí?, de máximos y mínimos de intensidad de luz. ¿Ven? Como cuando uno pone una pantalla, ¿no?, a una determinada distancia, ve un patrón, ve lugares donde se acumula más luz, digamos, lugares donde tengo mínimos. ¿Se acuerdan que eso tenía que ver con el fenómeno vinculado de interferencia? Si tengo dos, por ejemplo, dos aperturas acá, dos ranuritas, también de dimensiones similares a la longitud de onda incidente, voy a tener, ¿sí?, zonas donde tengo máximos de luz o mínimos de luz. Bien. Y si yo pongo una red, ¿sí?, en vez de tener solamente dos o una, o un número pequeño de esas discontinuidades, ¿sí?, tengo una red, tengo muchos de esos obstáculos de dimensiones similares a la longitud de onda incidente, lo que se me genera, fíjense, es una red de puntos. Fíjense. Y si están ordenados, estas ranuritas no están de cualquier manera, obtengo un patrón de puntos también ordenados, fíjense, están ordenados, cuya distancia característica está relacionado con la distancia que tengo entre los puntos que me provocaron ese fenómeno de difracción. Bueno, esto es un fenómeno que se conoce desde hace mucho tiempo, la difracción es un fenómeno que se conoce desde mucho antes, pero el tema de poder usarlo en un cristal, ¿sí?, bueno, fue algo que se desarrolló para unos 110 años, 115 años aproximadamente. Es decir, que a alguien se le ocurrió poder utilizar el fenómeno que se conocía de la luz, ¿sí?, de la difracción de la luz visible, por ejemplo, utilizarlo, ¿sí?, a ver si en un cristal, en un sólido, podía darse ese fenómeno. Bueno, ¿para qué se puede utilizar esto? Después vamos a profundizar un poquito en el fenómeno, un poquito más, ¿no? Pero fíjense, para muchas cosas. Lo primero que yo les decía hoy, ¿no?, identificar fases cristalinas en una mezcla, por ejemplo. Como cada fase me va a dar un patrón característico, si yo sé qué patrón me va a dar, puedo utilizar esa técnica para caracterizar. Para decir acá en esta muestra tengo tal fase, tengo tal otra. Previamente, digamos, hubo alguien que tuvo que resolver la estructura, es decir, que desde el patrón, cuando uno observa el patrón, tuvo que ir para atrás y decir, bueno, este patrón me lo generó tal estructura. Entonces, hoy día se conocen muchísimos patrones, ¿no? Y uno puede tener acceso a bases de datos donde tiene patrones de difracción de muchísimos compuestos químicos, de cualquier origen, ¿sí? Pero alguien hizo ese trabajo previamente, ¿sí? Entonces, esa es una técnica muy buena también para eso, para poder resolver la estructura cristalina. A partir del patrón, de esa huella digital que me genera, ver qué estructura me generó ese patrón. También me sirve cuando tengo una mezcla para hacer una cuantificación de fases. Puedo llegar también a hacer una cuantificación de la composición de esa mezcla sólida, ¿sí?, que tenga. También me sirve para determinar parámetros de red. Como es una técnica que es sensible a la estructura cristalina, puedo también saber los parámetros de red. Si tengo
determinado compuesto ahí. Bueno, hay otras cosas por ahí que no son tan útiles por ahí, desde el punto de vista analítico, ¿sí? Como por ejemplo medición de tamaño del cristalito, ¿sí? O determinación de microdeformaciones y microtensiones, ¿sí? Si un material estuvo sometido, por ejemplo, a tensiones, o fue deformado durante un procesamiento, por ahí eso genera, ¿sí? Cambios en la estructura cristalina que se reflejan en el patrón de difracción, ¿sí? Pero con fines analíticos, digamos, uno lo piensa, ¿no? Desde el punto de vista de más de un químico, ¿sí? Sobre todo para identificar, cuantificar fases cristalinas, sobre todo eso, ¿no? Bueno, como yo les decía, los campos de aplicación de esto son enormes, porque fíjense cómo nos permite analizar cualquier tipo de sólido en principio, ¿eh? Por supuesto en ciencia de materiales, en minería, ¿no? En industria cerámica, en industria de metales, en geología. Esas son las aplicaciones más tradicionales porque son las que primero, ¿sí? Despuntaron, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos materiales, cualquiera de estos, ya sea los cerámicos, los metales, ¿sí? Los minerales, son materiales o sólidos que son cristalinos. Entonces, enseguida, como es una técnica muy potente para ese tipo de sólidos, fue donde primero se destacó, ¿sí? Su aplicación. Pero con el transcurso de los años, ¿sí? Y la mejora también de los equipos, de las técnicas de análisis, etcétera, también aparecieron otras aplicaciones, ¿sí? En arqueología, por ejemplo, ¿no? Para identificar, por ejemplo, qué sé yo, restos de cerámicas antiguas, de pigmentos que aparecen, ¿sí? En algún sitio arqueológico, o por ejemplo en ciencias naturales, ¿sí? Como biología, análisis de proteínas, por ejemplo, ¿no? También en la industria farmacéutica, muy importante también para identificar polimorfos distintos de diferentes fármacos. También eso ha ocasionado, digamos, una aplicación muy útil para esa industria. Es decir, que como ven es muy amplio. Bueno, y si ya nos metemos un poquito más, fíjense que estamos hablando de utilizar radiación X. Esta técnica utiliza radiación X, rayos X, difracción de rayos X. ¿Por qué rayos X? Y porque fíjense que estamos utilizando, cuando dijimos que acá teníamos una red de difracción, ¿sí? Lo que vamos a tener en el sólido cristalino son, en vez de tener ranuritas, vamos a tener espaciados interplanares, espaciados entre los átomos, básicamente, o entre las moléculas que compongan ese sólido. Entonces, esos espaciados regulares nos van a generar un patrón de difracción. Ahora, para que se dé el fenómeno de difracción, lo que tengo que tener es que la longitud de onda de esos espaciados sea del orden de la longitud de onda que estoy utilizando de la radiación incidente. Entonces, necesito que incidir con radiación X, que justamente está en el orden de los espaciados interplanares típicos, que son aproximadamente de 1 angstrom. ¿Bien? Bueno. Ahí estoy. Entonces, bueno, acá como para que veamos en qué rango, ¿no? Qué rango de longitud de onda siempre vamos a estar. Los rayos X es una banda en realidad bastante amplia, ¿no? De radiación que tenemos entre más o menos esos valores, centésimas de angstrom hasta 100 angstrom, pero la que se utiliza para esta técnica, para difracción de rayos X, suele ser más chica, suele estar alrededor de 1 angstrom, ¿sí? 1 o 2 angstrom, digamos, así como típicamente, ¿sí? Recuerden que este tipo de radiación, la radiación X, es una radiación de alta energía, acá está el rango visible, una radiación que tiene mucha más energía, menor longitud de onda, es una radiación ionizante, ¿sí? Entonces una radiación que es nociva para un organismo vivo, ¿no? Como somos nosotros, digamos. Entonces, siempre debe ser manipulada con precauciones. Bueno, fíjense cómo va a ser lo que uno mide experimentalmente, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que se va a dar cuando esa radiación, acá tenemos, ¿no? Una fuente de luz, de radiación X, tenemos nuestro sólido cristalino ahí, está representado por planos. ¿Se acuerdan que podíamos,
cuando uno tiene un sólido cristalino lo puede interpretar como que está formado por diferentes planos cristalinos, ¿eh? Que podemos tener muchos planos, ¿se acuerdan? Orientados de maneras diferentes. Puedo tener planos, ¿se acuerdan que se simbolizaban con índices de Miller? 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, qué sé yo, ¿sí? Bueno, 2, 2, 1, los que sea que tengan esa estructura cristalina, esa celda unidad, digamos, que se repite a lo largo de todas las direcciones, me genera diferentes planos cristalinos. Entonces, cuando esa radiación, ¿sí?, incide sobre un cristal, ¿sí?, lo que se produce, fíjense, es una diferencia de caminos. No importa mucho esto, no lo vamos a ver con mucho detalle, es simple analizar, ¿no? Pero incide con un determinado ángulo θ, ¿sí?, y se produce una diferencia de caminos entre un haz que incide sobre un plano y otro que está a una distancia interplanar más abajo, ¿eh? Se produce una diferencia de caminos. Cuando se le impone la condición de que esa diferencia de caminos sea igual a un número entero de longitudes de onda, ¿sí?, estoy diciendo, bueno, yo voy a ver justamente cuando estos dos haces de luz, una vez que pasaron por ese cristal, interfieran constructivamente, es decir, que coincidan, ¿no?, que solamente difieren en un número entero de longitudes de onda. Cuando le impongo esa condición y lo trabajo ahí desde el punto de vista de, ¿no?, de un poco haciendo trigonometría, ¿sí?, con el seno del ángulo incidente, llego a esta expresión que es muy simple, que es la ley de Bragg, que fue uno de los impulsores de esta técnica, Premio Nobel de Física, había dos Bragg, padre e hijo, los dos premios Nobel, ¿sí? Fíjense que es muy simple la expresión. ¿Qué me está diciendo? N lambda es igual a 2D por seno de θ. Fíjense una cosa, si yo soy capaz de poder medir el ángulo θ, ¿sí?, que ahora vamos a ver, digamos, cómo se puede medir eso, puedo, como lambda normalmente va a ser algo conocido para mí, porque va a ser la longitud de onda que estoy utilizando, puedo conocer la distancia entre los planos que me generó esa posición angular de ese haz difractado. Es decir que todo se reduce a poder medir un ángulo para poder determinar una distancia interplanar. O sea, es una técnica súper poderosa, porque yo midiendo un ángulo de un haz, está bien, uno lo dice así, no es tan simple, ¿no? Pero un ángulo, ¿no?, con un detector o algo que me permita ver la posición de ese haz, ¿sí?, dónde salió desviado, puedo medir la distancia de los planos que me generó esa desviación, digamos. ¿Ok? Conociendo la radiación incidente que yo utilicé. Y n, que ustedes estarán preguntando qué es n, fíjense que era la cantidad de longitudes de onda, ¿no? O sea, que fuera un número entero de longitudes de onda, esa fue la condición que le impusimos. N normalmente se toma 1, ¿por qué? Porque uno generalmente lo que ve es la difracción de primer orden. Entonces, esto se simplifica aún más todavía. ¿Bien? Bueno, fíjense que acá, esta imagen súper simplificada, tenemos una serie de planos cristalinos. Es como si tuviéramos un solo cristal orientado, ¿no?, con esos planos de esa forma, ¿no? Pero en la realidad uno generalmente tiene materiales donde va a tener, o sólidos, donde tiene un montón de cristalitos orientados al azar. Un montón de cristales que van a estar orientados en principio al azar. No voy a tener uno solamente, bueno, puedo tener un monocristal, pero la generalidad es que yo voy a tener una gran cantidad de cristales orientados de cualquier manera. Entonces, cuando nos pasa eso, que es el caso más común, en realidad lo que ocurre es que en vez de tener una única dirección, ¿sí?, en la cual el haz se desvía, lo que se genera es un cono de difracción. Un cono de difracción. Fíjense, acá tengo varios conos, ¿por qué? Porque cada cono se corresponde con una distancia interplanar distinta. Es decir, acá yo lo hacía incidir sobre planos que están espaciados a una distancia d, pero pueden incidir por ahí, acá hay otros planos que están orientados de otra manera y que tengan otras distancias interplanares. Eso me va a generar otra dirección de este haz desviado, ¿sí? Con lo que sería distinto otro cono con diferente apertura. ¿Se dan cuenta? O sea, cada cono que uno puede detectar de haz difractado se va a relacionar con una distancia interplanar distinta en la que esté esos cristalitos acá en la muestra.
¿Mm? Entonces uno lo que va a terminar haciendo acá es ir con un detector, poder barrer, ¿sí? Angularmente, hacer un barrido angular, de manera de ir detectando dónde están esos máximos de intensidad de luz, luz de rayos X, radiación X, producida por esa muestra policristalina. A esto se le llama método de polvos. No significa que el sólido a analizar tenga que ser sí o sí físicamente un polvo. Quiere decir policristales, muchos cristales orientados al azar. Significa eso. Puede ser una chapa, puede ser, qué sé yo, como les decía, un pedazo de un plástico, un pedazo de un caño, no es una piedra, no importa mucho eso, o sea, importa en realidad, pero a lo que voy es que si cualquiera de esas formas las puedo analizar, no hace falta que sea un polvo físico. Bien. Bueno, fíjense, esto es un esquema, ¿no? Está hecho para una muestra de cobre, ¿no? Metal cobre policristalino, cobre metálico, una chapita de cobre, supónganse, ¿sí? Y si uno tuviera nuestros ojos, ¿no? Pudieran ver los rayos X, veríamos esto. Cuando yo incido, ¿sí? Sobre una muestra policristalina de cobre, vería conos de diferentes aperturas, fíjense. Cada uno de estos conos, fíjense que abajo están marcados los planos cristalinos que me están produciendo esos conos, esas desviaciones del haz. Y fíjense que lo que se representa, ¿sí? Es siempre el ángulo entre el haz incidente, ¿no? Si el haz incidente venía así, fíjense que si yo proyecto el haz después, cada cono va a tener un ángulo entre ese haz incidente y la apertura del cono. Este va a tener un ángulo más grande, este va a tener otro ángulo más grande. Eso se llama ángulo 2 θ. Es el ángulo entre el haz incidente y el haz difractado. Bueno, para el cobre fíjense que tengo todos estos conos. Incluso algunos fíjense que tienen aperturas muy grandes, mayores que 90 grados. Por ejemplo, el 004. Esos planos me producen desviaciones mucho más grandes que, por ejemplo, el plano 022. Bueno, cada espaciado, cada distancia característica que tenga ese sólido me va a generar un ángulo, una desviación de las diferentes. ¿Sí? Bueno, siempre en este método, el método de polvo, se supone lo siguiente, ¿no? Que voy a tener muchos cristales orientados al azar. Muchos, tengo que tener una gran cantidad. Cientos de miles, ¿no? O sea, una muestra más o menos macroscópica. Esos cristales son chiquititos, son cristalitos, muy pequeños, pero tengo que tener muchos. Y esa orientación en lo posible tiene que ser al azar, es decir, no tengo que tener una orientación en un plano determinado, sino que lo ideal para este método es que tenga la orientación lo más aleatoria posible ese cristal. Esto lo que nos va a asegurar, como dice ahí, es que siempre habrá cristales en posición de difractar. Si θ corresponde a un ángulo de Bragg. O sea, para que en cualquier plano yo lo pueda ver, tengo que tener muchos cristales orientados de cualquier manera, de manera que siempre yo pueda captar todos los planos, digamos. Siempre enganche un número importante de planos que ¿sí? Cumpla con la ley de Bragg, digamos. Con esa relación que vimos entre lambda, el espaciado D, ¿sí? y el ángulo. Entonces lo que se hace experimentalmente es lo siguiente, fíjense, un barrido simétrico, para poder justamente ir captando todas esas desviaciones del haz. Esto se llama geometría de haz focalizado o de Bragg-Brentano. O sea, básicamente lo que uno tiene es, ahora después lo vemos un poquito más en detalle, ¿no? Pero tenemos una fuente, algo que genera la radiación X, es un tubo de rayos X. Tenemos la muestra, que tiene que tener una forma plana, fíjense, tiene que tener alguna superficie plana, no demasiado, no demasiado grande, pero qué sé yo, por lo menos un área, no sé,
puede ser 1 centímetro cuadrado, un poquito menos también, ¿sí? Pero tengo que tener una superficie plana, donde incida el haz y se difracte. Y yo lo que voy a hacer es ir moviendo detector y también, depende cómo sea el equipo, pero puedo mover la fuente, ¿sí? Si moví tita grados, pónganse 10 grados la fuente, tengo que mover 10 grados el detector. Eso se llama barrido simétrico, hacer un barrido simétrico. Y eso se hace, además de para poder ir captando todos los ángulos, para siempre estar dentro de esta circunferencia de focalización. Hay una cuestión óptica que tenemos que estar en foco, es decir que cuando el haz sale de la muestra, haga foco en el detector, no en cualquier lado. Si se hace foco antes, no lo voy a ver, o voy a ver mucha menos intensidad de radiación, ¿sí? Entonces, para cumplir con ese requisito, ¿sí? Se tiene que hacer un barrido a lo largo de esa circunferencia de focalización, ¿eh? De esa manera voy captando cualquier haz, ¿sí? Voy haciendo un barrido, vamos a ver, se hace lentamente, de manera de ir poder captando, ¿sí? Todos los máximos de difracción que se van generando producto de el fenómeno de difracción en la muestra policristalina, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que vemos nosotros cuando hacemos eso, no? Porque yo acá les mostré, dije, bueno, si nosotros pudiéramos, nuestros ojos vieran rayos X, veríamos los conos. Nosotros no vemos rayos X, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se representa eso? Se representa esos patrones de difracción, ¿sí? En este caso, fíjense, para el cobre, para el metal cobre que veamos hoy, ¿sí? Se representa como intensidad de esa radiación, ¿sí? En función del ángulo 2θ, o sea, del ángulo entre las incidentes y las difractadas, ¿sí? Y lo que yo veo son picos, ¿eh? Idealmente uno debería ver líneas, ¿no? Infinitamente delgadas, porque cada máximo me debería dar, ¿no? Cuando yo cumplo, estoy justo en una posición donde estoy cumpliendo la ley de Bragg para el plano 111, me generaría un máximo de difracción. Bueno, la realidad es que son picos, ¿no? Tienen un determinado perfil, ¿eh? Pero fíjense, vería un pico, ¿no? Que se corresponde a un ángulo determinado, que se corresponde con esa distancia interplanar, ¿eh? Otro pico que se corresponde con otra distancia interplanar, que está un poco más arriba, ¿sí? Fíjense que si miramos la ecuación de Bragg, si yo conozco θ, puedo calcular d. Cuanto mayor es θ, menor va a ser d, ¿sí? Es decir, que si yo estoy mirando picos, ángulos cada vez más altos, estoy diciendo que estoy viendo espacios interplanares cada vez más chiquitos, cada vez más pequeños. Y fíjense que acá me está diciendo, el diagrama, también me dice el tipo de radiación que se utilizó. Eso me determina la longitud de onda, porque fíjense que acá, en la ecuación de Bragg, tengo que poner una única longitud de onda. Es decir que tengo que trabajar con una longitud de onda lo más monocromática posible, con una radiación lo más monocromática posible, ¿sí? Entonces uno, ¿sí? Esto, fíjense que esto es para una sustancia pura, que sería cobre metálico. Fíjense que me genera un montón de picos. ¿Por qué me genera un montón de picos? Y porque tengo un montón de distancias distintas, características. ¿Bien? Imagínense que si yo lo mezclo con otra cosa, supongamos que tengo una aleación cobre, qué sé yo, cobre-zinc, por decir algo, ¿sí? Me va a generar también otro patrón. Acá mismo voy a ver otro patrón superpuesto, ¿sí? Con los picos del zinc metálico, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, y así se empieza a complejizar, ¿no? Si yo tengo una mezcla de muchas cosas, bueno, tendré un diagrama mucho más complejo. Pero esto es como cada patrón es como una huellita digital que me permite identificar cada uno de esos componentes en la mezcla. En principio, ¿no? Puede haber casos donde se complique la identificación, pero en principio digamos que la técnica es una técnica que tiene esa utilidad. Bueno, sí, acá tenemos también otro patrón, este es más real, ¿no? De un óxido de hierro que se llama magnetita, que es, ¿no? Un óxido de hierro mixto, de hierro 2 y hierro 3. Fíjense, también me da un patrón característico, que han marcado ahí los máximos angulares. Yo con estas posiciones angulares, usando la ecuación de Bragg, puedo calcular las distancias interplanares, que es lo que está hecho acá arriba en la tabla. Fíjense, cada 2θ que uno tiene,
Puede con eso calcular, si sabe la radiación que utilizó, puede calcular las distancias interplanares. Y alguien tiene que haber hecho el trabajito de decir, esa distancia interplanar se corresponde con ese plano característico, digamos, a qué plano corresponde esa distancia, ¿sí? Acá, por ejemplo, si el pico más intenso que yo estoy viendo, ¿sí? Que es ese que está marcado acá arriba, está producido por la distancia que separa los planos 311 en la magnetita. Ese trabajo lo hizo alguien previamente. Alguien que se encargó justamente de resolver la estructura para este óxido. Muchas veces esas resoluciones, ¿no?, de estructura se hacen usando monocristales porque es más simple de hacer. También hay métodos para policristales, pero generalmente la gente que se dedica a eso trata de obtener un monocristal para hacer eso. ¿Bien? Se usa otra técnica, digamos, ¿no? Pero es basada un poco en los mismos principios que estamos viendo. Bueno, fíjense que acá tenemos entonces HKL, el índice de Miller, ¿se acuerda que eso caracteriza cada plano? La distancia interplanar, el ángulo al que voy a ver, yo voy a medir o voy a ver, ¿no?, los picos. Y también fíjense una última columna que está acá al final que dice intensidad porcentual. ¿Qué significa eso? Muchas veces en los diagramas lo que se hace, ¿sí?, o las bases de datos también, se toma el pico de máxima intensidad. Fíjense que los picos no tienen toda la misma intensidad, ¿no? No tienen toda la misma altura, son distintos. Bueno, se toma el de máxima intensidad como 100% y después se hacen relaciones de intensidad respecto a ese, al más intenso. ¿Sí? Entonces yo leo acá el pico que está acá arriba, ¿no? Este que está acá, que dice 30, es un 30% la intensidad de la intensidad que tiene el pico de mayor intensidad. Eso también es característico, no solamente la posición del pico, sino cómo es esa relación de intensidades que estamos viendo. Tiene que ver con muchas cosas, la intensidad, que podemos hacer un comentario, ¿sí? Pero bueno, parte de eso que tiene que ver con la estructura también. Bueno, ¿dónde buscamos patrones de difracción, no? Porque uno dice, bueno, me sirve para identificar. ¿Y dónde buscas dónde se buscan esos patrones para comparar, para hacer un análisis, a ver qué tengo, qué no tengo? Bueno, hay bases de datos, como yo les decía, ¿sí? Esta es una de las más comunes, ¿sí? La PDF, ¿sí? Que está mantenida, ¿no?, y actualizada por este centro, el ICDD. Son pagas estas bases de datos, pero bueno, uno puede por ahí acceder de alguna manera. Y generalmente tienen digamos, es un compendio de fichas, digamos, donde tenemos un montón de información, no solamente la información de difracción, sino un montón de información de ese compuesto en particular. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este es un compuesto un poco raro, ¿no? Pero tenemos un montón de información de la estructura cristalina, en qué sistema cristaliza, si el grupo espacial, qué sé yo, cómo son los parámetros de red, la densidad, no sé, ¿sí? Cómo se preparó, fíjense acá abajo dice cómo se preparó la muestra. Bueno, un montón de características físicas, propiedades, Y después acá aparece justamente la información del patrón de difracción propiamente dicho. O sea, 2θ, la intensidad relativa y el pico al cual corresponde cada una de esas líneas. ¿Sí? Y acá tenemos una que es la base de datos que tenemos nosotros. ¿Sí? Un formato un poquito más amigable. Que también tenemos acá, ¿sí? Están los parámetros cristalográficos, en este caso es cloruro de sodio. ¿Sí? Acá está la fórmula, el nombre del mineral, bueno, tiene un número cada ficha que identifica esa sustancia. Y fíjense, tira, ¿no?, la cantidad de picos que tenemos, los planos cristalinos, que producen esas líneas de difracción, las distancias interplanares, a qué 2θ salen esos picos, y la intensidad relativa. Y acá hay un diagramita de barras donde también uno puede ver esa información repetida en el diagrama, ¿no? Más visual. Compara uno con el patrón experimental que uno tiene, por ejemplo, ¿sí?
Bueno, esta es la base de datos. Hay programas que permiten hacer búsquedas, ¿no? Es decir, que tienen cargadas todos estos patrones, ¿no? Que ya están reportados, y uno va con su patrón experimental y hace como una especie de matching, ¿no? De comparación, y le tira una serie de candidatos posibles. De esa manera uno puede hacer el trabajo de identificación. Antes se hacía más manualmente, sí, eso, bueno, ya casi nadie lo hace de esa manera, ya se hace a través de algún software que permita esa comparación. Tampoco son libres, esos software los venden los fabricantes de los equipos, hay que pagarlos o conseguirlos, ¿sí? De algún samaritano. Pero bueno, existen y se utilizan, ¿no? Justamente para esto. ¿Qué más les iba a contar? Bueno, justamente fíjense que es el patrón de cloruro de sodio. Yo la otra vez les había comentado que íbamos a hacer del residuo, ¿se acuerdan que quedó del agua de mar, en el balón, que se secó, ¿sí? Ese sólido que quedó, que suponemos que la mayoría es cloruro de sodio, vamos a analizarlo justamente por difracción. ¿Sí? Vamos a ver si solamente tenemos un patrón como este, como el que está acá, parecido a este, o por ahí tenemos otros picos. Y por ahí podemos identificar, ¿sí? qué otras sales o compuestos tiene ese patrón de difracción, tenía ese sólido. Un poquito la idea de analizar ese residuo. Bueno, ¿qué información podemos extraer del difractograma? Así se llama, ¿no? El diagrama de difracción se le llama difractograma. Algo importante, fíjense algo, ¿no? Les quiero destacar algo. A ver, ¿dónde estaba acá, por ejemplo? Fíjense que lo que uno mide es intensidad de la radiación en función de un ángulo, ¿no? No es, digamos, esto para que lo diferencien de lo que es una técnica de espectroscopía, como la de UV visible, donde uno acá que tiene un eje de energías o de longitudes de onda, ¿se acuerdan? Cuando es un espectro, tiene intensidad de la luz en función de el barrido de energía que hace uno en ese rango, ¿no? De longitudes de onda. Acá fíjense que siempre estamos trabajando una longitud de onda fija, y lo que hacemos es un movimiento angular para ver en qué ángulo salen desviados esos haces de luz. ¿Sí? Es distinto, no estoy haciendo una espectroscopía cuando hago un diagrama, por eso no se le llama espectro normalmente, se le llama diagrama, difractograma, patrón de difracción. Bueno, fíjense qué información nos da. Entonces dijimos, la posición de los picos, ¿sí? Fíjense que nos va a caracterizar, ¿sí? Justamente los compuestos que tengamos en esa mezcla, ¿no? Nos va a permitir identificar los compuestos analizados. Y estas son algunas relaciones generales. Si la cantidad de picos, por ejemplo, ¿sí? La cantidad de picos va a estar relacionada con la simetría de la red. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una alta simetría en la red cristalina, por ejemplo, es una estructura cúbica, que es muy simétrica, normalmente tengo un número de picos pequeño, tengo menor cantidad de picos. ¿Por qué? Porque hay un montón de distancias en una sustancia cúbica, que cristaliza en un sistema cúbico, que se van a repetir. Entonces, eso hace que la cantidad de picos o de distancias características que yo tenga sea más baja que si tengo una estructura menos simétrica, qué sé yo, como puede ser una estructura monoclínica, triclínica, ¿sí? Donde los lados no son iguales, los ángulos son todo distintos de 90, bueno, eso me genera una cantidad de picos mucho mayor. Otra cosa es el ancho de los picos. Fíjense que el ancho de los picos va a estar vinculado tanto al tamaño de los cristalitos que producen la difracción, y también ese ancho está relacionado con la regularidad del orden cristalino. Cuando tengo compuestos que por ahí esa repetición de esas distancias ya no es tan regular, lo que me produce es un ensanchamiento de los picos. Porque voy a tener distancias cercanas a esa distancia de Bragg, pero un poquito o más chiquitas o más grandes. Eso lo que hace es que me genere un ensanchamiento de esa señal. Es decir, que un poco el perfil del pico o el ancho de los picos está relacionado con justamente lo que se llama la cristalinidad, qué tan cristalino es un material, un sólido. Bueno, la intensidad, como decíamos hoy, es una variable que depende de muchas cosas, pero cuando nos vamos a lo que es la estructura, ¿sí? Tiene que ver con justamente, ¿no? La densidad de empaquetamiento de ese plano, es decir, si ese plano tengo muchos átomos,
o tengo menos átomos. El fenómeno de difracción es un fenómeno que se da entre la radiación X y los electrones de esos átomos. Entonces, cuanto mayor cantidad de átomos tenga en ese plano, me va a producir mayor intensidad de difracción. No solamente depende de eso, ¿no? Pero digamos que es algo de lo que uno puede ver alguna relación entre la intensidad de la difracción con la densidad de empaquetamiento de esos planos. Por eso también cuando uno mira un difractograma, ve que la intensidad no son todos iguales, ven que son distintos. Eso tiene que ver en parte con eso, tiene que ver en parte también de si tengo distancias que se repiten, planos que yo los voy a caracterizar acá distintos, pero que ¿sí? Se me repiten las distancias, entonces eso me genera que todos coincidan y me den, ¿sí? Vayan a parar a la misma señal, eso me aumenta la intensidad de eso se llama multiplicidad, bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver también con cosas de la estructura, es decir, que no es porque sí que salen de esos picos más altos o más bajos. Bueno, lo que es el sistema instrumental que se utiliza, ¿sí? Acá hay una foto de un equipo, un equipo que está en el INTEMA, ¿sí? Antes lo veíamos el equipo, ahora no se puede ver lamentablemente, ¿sí? No podían ir a ver de grupos, ahora está muy complicado eso para ir ahora allá, pero bueno. Básicamente esto tiene una fuente acá, esto que ven acá a la izquierda, acá está el tubo de rayos X donde se genera la radiación X, se genera muy alta tensión. Esa radiación, ¿sí? Después lo que vienen son unos elementos colimadores, como dice acá, ¿sí? Para tratar de hacer converger el haz sobre la muestra en el centro. Ahí está medio colgado, ahí está. La muestra está en el centro. Y después acá lo que tenemos al final es un monocromador, ¿sí? Que lo que hace es justamente, lo que sale del tubo en realidad no es radiación monocromática, entonces como necesitamos radiación monocromática, lo que tenemos es un monocromador para quedarnos con una sola longitud de onda. Y al final de todo, eso que ven ahí, en forma como de campana, es un detector, que nos permite medir cuánta radiación X está llegando por segundo. Todo esto, fíjense que está montado sobre unos brazos móviles que me permiten justamente hacer ese movimiento angular. De manera muy, muy precisa. Eso tiene un goniómetro, ¿sí? Que permite medir los ángulos con una precisión de la milésima de grado. ¿Sí? Entonces son realmente muy, muy precisos. ¿Por qué? Porque lo que queremos después por ahí es determinar distancias de Armstrong que tenemos en el material. Entonces tiene que ser una medida muy precisa. Bueno, entonces más o menos estos son los elementos que se utilizan, ¿no? Esto para que ustedes tengan una idea, ¿no? Es que cada equipo igual tiene por ahí una configuración que no es exactamente igual a otro, pero siempre tenemos más o menos esto, ¿no? Lo que está abajo. Siempre vamos a necesitar algún elemento para monocromatizar la radiación, colimación, para tratar de que el haz converja sobre la muestra, que no tengamos tanta divergencia del haz, elementos que colimen, y un sistema de detección, ¿sí? Un detector. Básicamente esto es un poco lo que va a tener cualquier equipo. Fíjense que la muestra siempre es planita y se coloca en el centro de ese círculo de focalización. Siempre va a estar en el centro. Perdón, este sería el círculo me equivoqué acá, ¿sí? Del goniómetro. El círculo de focalización en realidad es tangente a la muestra, ¿sí? Es tangente. Se va a mover, se van a mover por ahí, ¿no? Por ese círculo. Bueno, la posición de los picos es lo más característico que uno saca de un diagrama y se relaciona con los parámetros de red que tengamos de esa estructura cristalina. Es decir, si tengo una estructura cúbica, fíjense que si yo conozco, estas son relaciones, ¿no? Que se pueden establecer para los diferentes sistemas cristalinos. Fíjense que si tengo la estructura cúbica, que es la más simple, me relaciona la distancia entre los planos HKL que tengan esa estructura con el parámetro de red, o sea, el largo o el lado del cubo, del cubito de la celda unidad. Es decir, que si yo mido por difracción la distancia, mido el ángulo, pero puedo calcular la distancia interplanar, conociendo de qué plano se trata, puedo saber el parámetro de red. Lo mismo lo puedo hacer por una estructura tetragonal, hexagonal
ortorrómbica, monoclínica, triclínica, que es mucho más complejo, fíjense, pero se puede, es una técnica que nos permite poder sacar parámetros de red. Fíjense, todo a través de una medida angular. Puedo medir el ángulo y con ese ángulo, ¿sí?, o varios ángulos que mida, puedo obtener, ¿sí?, parámetros de red de la celda unidad de esos compuestos cristalinos. Bueno, fíjense, ¿no? Como decíamos al principio, acá tengo 3 polimorfos de óxido de titanio, rutilo, anatasa y bruquita. Fíjense que todos tienen la misma composición química, pero como el ordenamiento de esos átomos en la estructura es distinto, me da estructuras extrañas diferentes, y entonces me da, fíjense, diagramas de difracción distintos. Huellas, digamos, diferentes. Cada uno característico de cada estructura. Entonces, fíjense que esto me permite en una mezcla determinar, aún para algo que tiene la misma composición química, ¿sí?, fases distintas. Eso puede ser de utilidad porque por ahí, qué sé yo, para una determinada aplicación yo quiero que tenga más anatasa o más rutilo, entonces esto me permite ver, ese análisis me permite ver qué tengo realmente, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de los que yo les contaba hoy de la industria farmacéutica, que, por ejemplo, que tenga un polimorfo, una forma de un fármaco o tenga otra, puede ser determinante para saber si ese fármaco, por ejemplo, es realmente activo en su función después contra alguna enfermedad, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Si realmente funciona su actividad farmacológica, va a estar relacionada por ahí con qué forma, ¿sí?, de ese fármaco tenga. Entonces, en algunos casos puede ser muy, muy relevante conocer eso. Bueno, esto es para que vean un contraejemplo, digamos, ¿no? No siempre podemos identificar solamente con esta técnica. Fíjense lo que tenemos acá. Sí, 3 sustancias, 3 óxidos mixtos de hierro. Acá tenemos la magnetita, que es hierro 2 y hierro 3. Otras ferritas, que son, ¿no?, otros óxidos de hierro, fíjense, de zinc y de hierro, de níquel de hierro. Son estructuras muy, muy similares, forman estos compuestos. Entonces, fíjense, acá lo que tenemos son los parámetros de red, ¿sí? Fíjense que son muy parecidos, son estructuras cúbicas. Los 3 forman estructuras cúbicas, estas de Spinella, con parámetros de red muy parecidos. Fíjense que se diferencian muy poquito. Y entonces, ¿qué me producen? Diagramas de difracción también muy parecidos. Fíjense que tengo prácticamente, los patrones son casi idénticos. Las líneas que me aparecen más o menos en las mismas posiciones, con las intensidades relativas muy parecidas, todo muy, muy igual. ¿Por qué? Porque las estructuras son muy, muy similares. Entonces eso hace que me generen patrones de difracción también parecidos. Entonces acá se me complicaría identificar solamente con difracción. ¿Bien? Tendría que tener además el apoyo de alguna otra técnica experimental. ¿Sí? Como para que vean que, bueno, no siempre es posible, ¿no? Solamente mirando los diagramas poder saber, ¿sí?, hacer una identificación inequívoca. A veces se generan estos problemas. ¿Bien? Bueno, y un último comentario de la intensidad. Así como la posición de los picos es muy característica del tamaño de la celda unidad, digamos, de la forma que tenga y del tamaño de esa celda unidad, ¿no?, de los parámetros de red de esa celda unidad, la intensidad depende de un montón de factores, fíjense, de un montón de cosas. Algunos que son cosas que tienen que ver con la geometría que uno está usando, en la geometría experimental. Por ejemplo, el factor de polarización o el factor de Lorentz. Son factores que tienen que ver con la geometría esta que estamos utilizando para hacer el experimento. Y otros que tienen que ver con la estructura de la muestra, o sea, la estructura de los sólidos que estemos analizando. El factor de multiplicidad que yo les comentaba hoy, cuántas veces se repite un mismo pico, digamos, en una estructura. La absorción, que también es muy importante porque tiene que ver con la composición elemental, es decir, no todos los elementos, ¿sí?, absorben de la misma manera la radiación ni difractan de la misma manera la radiación X. Entonces,
elementos distintos absorben más o menos radiación, y entonces también me cambian, digamos, la intensidad con la que van a difractar. ¿Bien? Bueno, factor de escala, ¿sí? Que tiene que ver con la proporción relativa de fases. Este es un factor que nos va a venir bien para cuando queramos hacer una cuantificación, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos una mezcla de cosas, como la intensidad también va a estar relacionada con la proporción que tengamos de esos componentes en la mezcla, voy a poder determinar, ¿sí? De alguna manera, no lo vamos a ver nosotros cómo, pero se puede hacer algún análisis cuantitativo de cuánto tengo de cada componente en la mezcla. ¿Sí? No es fácil, ¿sí? No es fácil hacer eso, no es inmediato, no es directo, pero se puede hacer. ¿Sí? Por eso esto para que les quede como conclusión, ¿no? Que la intensidad, ¿sí? Es una propiedad compleja el difractograma, ¿eh? Mucho más compleja que la posición de los picos. ¿Sí? Bien, bueno, esto para que tengan un poco un pantallazo de para qué sirve esta técnica. Bueno, vamos a ver, ¿sí? La otra técnica que vamos a comentar hoy, que es en realidad un conjunto de técnicas, englobadas todas en estos análisis térmicos. Como dice acá, es un grupo de técnicas que mide una propiedad física en función de la temperatura. Siempre lo que vamos a estar haciendo es variar la temperatura, generalmente en calentamiento, ¿sí? Y medir alguna propiedad física que cambie con esa temperatura, con esa variación de temperatura. Bueno, fíjense que tenemos muchas técnicas asociadas a este tipo de análisis térmico. Cada una me va a dar cuenta de una propiedad distinta. Por ejemplo, termogravimetría, voy a medir masa, variación de masa de la muestra. O el análisis térmico diferencial, voy a medir temperatura de la muestra sometida a un programa de temperatura controlado. Es decir, si cuando yo la caliento, además de que yo la esté calentando, sufre algún proceso exo o endotérmico esa muestra que me genere calor o me absorba calor. Algo parecido que se llama calorimetría diferencial de barrido, donde yo en realidad lo que voy a estar midiendo es el calor, los calores, involucrados en algún evento térmico que sufra esa muestra, que puede ser una fusión, puede ser una reacción química. Bueno, todo lo que me genere calor, o me genere o me insuma calor, como lo voy a estar midiendo a presión constante, es directamente una entalpía. Y puedo tener otras propiedades. Acá están marcadas estas tres, que son las que nosotros vamos a comentar, pero fíjense, tenemos un montón. Podemos medir propiedades mecánicas en función de la temperatura. Puedo medir constante eléctrica, ¿sí? Puedo medir alguna propiedad magnética, ¿sí? Bueno, en función de la temperatura. Cualquiera de estas las puedo llegar a englobar todas en los que se llaman análisis térmicos. Pero nosotros vamos a basarnos en estas tres, las tres primeras, que están marcadas ahí con ese círculo, o ese óvalo, mejor dicho. ¿Sí? Bueno, fíjense, vamos a empezar por el análisis termogravimétrico llamado TGA, o TG también, ¿sí? Análisis TG, que acá lo que hacemos es registrar, ¿sí? De manera continua la masa de una muestra, ¿sí? En función de la temperatura, en su forma más habitual, digamos, ¿no? También podríamos hacer lo que dice acá, ¿no? A temperatura constante en función del tiempo, pero lo más típico es ir cambiando la temperatura de forma controlada y continuamente registrar la masa de la muestra. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos que poner la muestra en una balanza, básicamente. Y toda esa balanza tiene que estar metida en un horno, en un sistema que nos permita variar la temperatura continuamente también. ¿Sí? Pero bueno, fíjense qué es lo que uno registra, ¿no? Vamos a registrar la masa. Fíjense que acá lo que tengo, acá, esta curva de abajo, tengo la masa en función de la temperatura. Y acá estoy viendo caídas, ¿ven? Acá tiene una caída de masa, se estabiliza, tiene otra caída, se estabiliza, otra caída. Cada una de esas caídas seguramente está asociada, en este caso, con algún proceso que sufrió la muestra donde perdió masa, porque por eso veo caídas de masa. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo determinar a qué temperaturas si sufre un determinado proceso, ¿no?, de desprendimiento de masa, cuál es la pérdida de masa. Me va a servir para poder por ahí entender qué es lo que le está pasando a ese compuesto.
Bueno, y eso me va a permitir hacer un análisis, ¿sí?, de ese material que estoy analizando, ¿sí? Fíjense que acá la curva de arriba, lo que tiene este graficado, que está en el eje de la derecha, es la derivada de la curva de abajo. Esto muchas veces se usa para ver con un poco más de claridad dónde está la posición de ese pico o de ese evento térmico que me está generando la variación de masa, ¿sí? Porque como este es un punto de inflexión acá, ¿no?, en esta curva, acá me genera un mínimo, o un máximo, depende de cómo sea, ¿no?, si sube, un máximo. Entonces eso me permite medir las temperaturas un poquito con un grado mayor de precisión, ¿sí? Pero es la derivada de la curva de abajo. Lo que uno registra es la variación de masa, justamente. Bueno, ¿cómo es el sistema instrumental que se usa? Como decía yo recién, necesito una balanza, con muy alta sensibilidad. Vamos a estar usando balanzas que pesen hasta los microgramos. Generalmente uno coloca muestras de miligramos, pero la sensibilidad de la balanza tiene que ser por lo menos de 100 o 1000 veces más grandes que esos miligramos, o sea que estamos en el orden de los microgramos. Y un horno, ¿sí?, que me permita un muy buen control de la temperatura. Siempre estos análisis se hacen nuevamente a temperaturas por arriba del ambiente, es decir, estos hornos suelen llegar hasta temperaturas que pueden alcanzar, superar los 1000 grados centígrados. Bueno, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener, ya es un esquema general de cómo sería, ¿no?, lo que uno utiliza. Hay muchos diseños también de equipos, pero bueno, esto es como un diseño general. Tenemos el horno, que va a tener que ser móvil, porque ¿no?, eso tiene que poder abrirse para que yo pueda introducir la muestra adentro. Tiene una complejidad experimental, ¿no? Pero bueno, cada equipo tiene un diseño que es propio de la marca, ¿no? Son cosas similares igual, pero bueno, a veces hay variaciones. Entonces, fíjense, tenemos el horno donde nosotros vamos a colocar la muestra, ¿sí? La muestra, fíjense que va a estar soportada o colgada, acá está soportada sobre un brazo, un brazo, que fíjense que pivota sobre este punto, ¿sí? Y ese brazo está justamente en el paso de luz. Hay un haz de luz acá tenemos una lámpara, acá tenemos un detector, un diodo que me permite, un fotodiodo que me permite detectar que acá hay luz o no hay luz. Si el brazo está totalmente equilibrado, está en posición horizontal, el brazo está obturando el paso de la luz. Cuando se me genera acá alguna variación de masa, es decir, uno parte de ese equilibrio, ¿no?, de esa posición de equilibrio. Cuando se me genera alguna variación de masa en la muestra, producto del calentamiento, ¿sí?, este brazo se va a desviar, y lo que tengo en el otro extremo del brazo es una bobina, ¿sí?, que está sobre un imán, y entonces lo que se aplica es una corriente a esa bobina de manera de siempre que se mantenga en equilibrio. Eso lo hace automáticamente el equipo. Siempre trata de que el brazo esté en equilibrio. Entonces, como conoce la corriente que tuvo que aplicar en un sentido o en otro, ¿no?, de acuerdo a para qué lado tenga que moverse esto, esa señal de corriente es la que me permite a mí saber la variación de masa que sufrió la muestra. Es una medida bastante indirecta de la masa. Por eso me permite también medirla con mucha sensibilidad. No es una medida de masa directa, sino que lo estoy midiendo a través de esa corriente que el equipo aplica, en un sentido o en otro. Bien, fíjense que acá también hay una termocupla que me permite, ¿sí?, sobre el horno voy a tener un programa que controle justamente con mucha precisión la temperatura del horno, para yo conocer muy bien la temperatura a la que está la muestra. Y esto lo voy registrando continuamente, voy registrando todo el tiempo, fíjense. Voy pesando la muestra, digamos, todo el tiempo, a la vez que estoy variando la temperatura continuamente. Bueno, esto es un diseño un poquito más real. ¿Sí? Acá tenemos la muestra, fíjense, está colgada, ¿no? La muestra, en vez de estar soportada sobre el brazo, está colgada sobre un brazo, sobre un alambre en realidad, que está colgado arriba sobre el brazo. Acá está el imán. Bueno, acá tenemos una entrada de gas, ¿sí? Acá hay otra para la cámara del equipo. Siempre hay un flujo de gas, normalmente.
puede ser un gas inerte o un gas por ahí que uno le interesa, que sé yo, puede tener aire porque le interesa que la muestra se oxide, qué sé yo, eso depende, ¿no? O un gas reductor también, ¿sí? Pero siempre va a haber un flujo de gas. Acá tenemos el horno, esto, cuando tiene la posibilidad de moverse el horno, ¿no? En este caso va a descender para que yo pueda colocar la muestra, después automáticamente el horno, ¿sí?, se vuelve a posicionar, ¿no?, antes de iniciar el calentamiento. Y acá va colgadita, va soportada la muestra sobre un platillo, digamos, ¿sí?, y se colocan muestras de dimensiones muy chiquitas, ¿sí? Fíjense, la masa debe ser pequeña de muestra, ¿sí? Más o menos, generalmente está entre los 10 y los 20 miligramos. ¿Sí? Se trabaja con masas muy chiquitas. Eso es para evitar las diferencias que tenemos en el empuje del gas que tenemos acá. Si ese gas, a medida que se va calentando, va cambiando su densidad, ¿sí? La densidad de los gases, recuerden que depende de la temperatura, entonces va cambiando su densidad y entonces el empuje que tenemos sobre esa masa que tenemos sólida nosotros, va a ser diferente a medida que la temperatura cambia. Entonces, para evitar esos cambios, que esos cambios sean muy, muy significativos, se utilizan masas chiquititas. Cuando usamos masas chiquitas, un poco minimizamos ese efecto de la variación del empuje con la temperatura. Es un detalle experimental, pero generalmente las masas son pequeñas en estos análisis. Uno va variando la temperatura, ¿sí? Fíjense, entre temperatura ambiente y equipos que llegan hasta los 1500 grados. Podemos variar la velocidad de calentamiento, eso se hace con programas a velocidad constante, ¿sí? Puedo tener por ahí sectores donde me interesa ir más rápido, más lento, puedo trabajar con alguna meseta, es decir, que me quede un tiempo determinado a una determinada temperatura, y sigo registrando la masa. La velocidad de calentamiento, fíjense que tuvo una variación bastante grande para poder cambiarla, un rango bastante amplio, pero lo típico es hacerlo a 10 grados por minuto, una cosa así. Es una rampa relativamente lenta, relativamente lenta. También puedo jugar con el gas de la atmósfera, como se les decía hoy, sí, puedo trabajar con gas inerte, puedo trabajar con oxígeno, algún gas reductor, ¿sí? Dependiendo de lo que yo esté poniendo ahí, aunque me interese ver, bueno, es lo que uno puede llegar a utilizar, ¿sí?, como gas. Acá están viendo la variación de masa, ¿sí?, en porcentaje. Fíjense, directamente no está la masa absoluta, sino que está el porcentaje de variación. Estoy viendo acá la curva. Esto está en función del tiempo, fíjense, no de la temperatura. Y en función de eso, fíjense que veo una caída primero muy chiquita, ¿no?, que acá la asignan a pérdida de agua que tiene ese material. Luego una pérdida del 3% que son volátiles, un poquito más arriba, y después ya veo una pérdida de carbón. Esto seguramente es una sustancia orgánica que se empieza a quemar, digamos, y pierde todo ese contenido de carbón. Bueno, y acá fíjense en diferentes momentos del barrido, sí cambió el flujo de gas. Esto es bastante sofisticado, pero bueno, por ahí en algunos equipos se puede hacer. Por ahí usó una atmósfera de nitrógeno, ¿sí?, y luego para quemar, fíjense, metió oxígeno, entonces ahí es donde uno ve la pérdida del carbón, que se oxidó, como dióxido de carbono, y entonces yo lo veo que se pierde, como pérdida de masa. Bueno, nada, ¿sí? Esto es un poco como para que vean toda la versatilidad que podamos llegar a encontrarnos, ¿no? Bueno, ¿qué cosas pueden producir cambios de peso? Fíjense, bueno, reacciones de composición, por ejemplo, un compuesto orgánico, ¿no?, que se está descomponiendo y me está eliminando volátiles o se está oxidando también, ¿no?, y me está generando dióxido de carbono y se está perdiendo eso, me genera un gas, entonces voy a ver una pérdida de masa. Descomposición puede ser, qué sé yo, algún compuesto inorgánico, ¿no?, que por temperatura se descomponga, como puede ser un carbonato, ¿sí?, un sulfato, algún compuesto que por tratamiento térmico me genera una descomposición térmica. Procesos de vaporización, ¿no?, que yo esté perdiendo, por ejemplo, vaporizando alguna sustancia, como puede ser agua, muchas veces puede tener agua lo que yo tengo y lo veo como una pérdida de masa. Sublimación también, ¿no?, o también alguna sustancia que pueda tener absorbida sobre el material, sobre el sólido que estoy analizando, que a determinada temperatura se desorba, y
yo veo una disminución de la masa. Fíjense que muchas que estamos hablando van a ser pérdidas de masa. Por ejemplo, descomposición, por ejemplo, vaporización, por ejemplo, sublimación, desorción, son todas pérdidas. En el caso de la oxidación, puede ser también que yo vea incorporación de oxígeno. Imagínense que yo estoy oxidando un compuesto, un óxido, qué sé yo, óxido de hierro, ¿sí? Lo estoy pasando de hierro 2 a hierro 3. Ahí voy a ver una ganancia de masa, ¿se dan cuenta? Porque estoy ganando oxígeno de la atmósfera, del aire que yo estoy haciendo circular, y entonces puedo llegar a ver un aumento de masa. No siempre son pérdidas, siempre son variaciones de masa. En muchas ocasiones son pérdidas, pero no puedo llegar a ver también ganancias de masa. Eso va a estar relacionado con qué tipo de material esté analizando. Bueno, ¿para qué lo podemos usar? Fíjense, me sirve para saber la estabilidad térmica, ¿no? De un determinado compuesto o material que esté analizando, si se oxida en aire o no se oxida, a qué temperatura se oxida. Cuando hablo de estabilidad térmica estoy diciendo, bueno, por ejemplo, quiero saber si esto me resiste hasta tal temperatura, por ejemplo, sin descomponerse. Bueno, le puedo hacer un análisis, ¿no?, de estos y ver hasta qué temperatura lo puedo utilizar ese compuesto, ese material. También me puede servir para hacer estudios de cinética de descomposición, es decir, en el tiempo estudiar cómo es esos fenómenos de descomposición, ¿sí? Para hacer identificación también. Si yo estoy, por ejemplo, qué sé yo, quiero saber si tengo un determinado compuesto u otro, por ahí haciendo un análisis por TG lo puedo llegar a determinar. ¿Sí? O por ahí algún aditivo que yo tenga en alguna muestra, ¿sí?, orgánico, que me permita saber, por ejemplo, quemándolo, ¿sí?, qué porcentaje de aditivo tenía. Bueno, me permite hacer varias cosas. Todo lo que me involucre un cambio de masa, ¿sí?, va a ser analizable por esta técnica. Y lo bueno que tiene es que usamos cantidades de masas pequeñas. Si bien la muestra obviamente se pierde porque la estoy alterando con el tratamiento térmico, uso cantidades pequeñas de muestra. Bueno, acá tenemos, fíjense, un ejemplo, ¿no? Tengo por acá el oxalato de calcio, monohidrato. Fíjense que tengo un montón de caídas de masa. La primera que está relacionada con la pérdida de agua, una molécula de agua, fíjense, obtengo el oxalato anhidro aproximadamente, eso pasa, ¿sí? Bueno, no está acá la escala de temperatura, ¿no? Pero entre 100 y 200 grados, 150 grados, fíjense que tengo más o menos, ¿sí?, dónde ocurriría esa transición, ¿no? Esa pérdida de masa. Si yo lo sigo calentando, fíjense que tiene otra segunda caída, que está relacionada con, en este caso, la pérdida de una molécula de dióxido de carbono, fíjense, ¿no? Si yo miro esta fórmula y miro esta, acá lo que se perdió es una molécula de dióxido de carbono. Y si sigo calentando a temperaturas más altas, lo que tengo es la descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio, o sea, la pérdida de otra molécula de dióxido de carbono. Bueno, fíjense que de acá no solamente puedo sacar las temperaturas a las cuales ocurre cada uno de estas transformaciones, sino también mirando las caídas de masa, puedo relacionar a qué se pudo deber esa caída. Es decir, la caída acá, que yo les digo esto se debe a la pérdida de una molécula de agua, ¿cómo se puede saber eso? Porque si yo sé cuánto cae, sí puedo hacer una relación, ¿no?, geométrica de cuánta masa, ¿sí?, perdió, si realmente perdió una molécula de agua, en porcentaje. Lo mismo acá con una molécula de dióxido de carbono o acá. Cada una de esas caídas va a estar relacionada con un proceso químico. Entonces yo por ahí puedo saber, a veces no es tan fácil, pero en este caso es simple, poder saber a qué proceso se debe cada una de esas pérdidas. Bueno, por ejemplo, también esto se usa mucho para saber, ¿no?, temperaturas de degradación térmica de materiales poliméricos, ¿no?, de plásticos. Fíjense, acá tenemos diferentes polímeros, PVC, ¿no?, acrílico, PPMA, ¿sí?, polietileno de baja densidad, teflón, esto creo que es isobutileno, creo que es, bueno, no me acuerdo bien, ¿sí?, pero esto es teflón, ¿sí?, polietileno. Fíjense que cada uno tiene temperaturas, acá ya estamos quemando, ¿no?, estos polímeros. Fíjense que prácticamente me quedo sin nada,
lo estoy quemando casi completamente, ¿no? La caída de masa es casi completa. Me permite saber hasta qué temperatura yo podría utilizarlos, antes de que ocurran estas transformaciones químicas, ¿no? Irreversibles. Entonces, bueno, es un buen análisis incluso para identificar, por ahí no sé si tengo uno u otro, como ya está reportado las temperaturas de composición, por ahí si tengo dudas, puede ser un polímero, puede ser el otro, me sirve también como hacer una identificación. Bueno, una técnica relacionada es el análisis térmico diferencial. Acá lo que mido, también siempre vamos a estar hablando de que variamos la temperatura, ¿no?, de la muestra, calentamos habitualmente. Lo que uno mide es la diferencia de temperatura, por eso se llama diferencial, entre la muestra que estoy analizando y un material de referencia, material inerte de referencia. Es decir, yo siempre estoy comparando la temperatura, ¿no? Yo varío la temperatura en un horno, pero en el horno, en vez de tener solamente mi muestra, tengo la muestra y un material de referencia. Entonces yo sé que al material de referencia no le pasa nada durante todo el programa de temperatura. Y voy a estar siempre midiendo, comparando las temperaturas de los dos, de mi muestra con el de referencia. Entonces lo que estoy analizando justamente es esa diferencia de temperatura entre muestra y referencia. ¿Por qué mido eso? Y porque si a mi muestra le pasa algo desde el punto de vista de que sufre algún evento térmico, es decir, que libera calor o que absorbe calor, voy a ver una diferencia de temperaturas respecto a la referencia, a la que yo sé que no le va a pasar nada. Entonces, de esa manera puedo saber si esa muestra sufrió un proceso exotérmico o endotérmico. Es decir, si la muestra, por ejemplo, se enfrió respecto de la referencia, lo que significa que sufrió un proceso endotérmico, donde absorbió calor. Entonces, bajó su temperatura. En cambio, si liberó calor, generó calor por algún proceso químico, lo que sea que le esté pasando, se va a calentar respecto a la referencia. Entonces, en ese caso, va a haber un aumento de temperatura. Bueno, fíjense, acá tenemos, bueno, esto es medio complejo para analizar, ¿no? Pero ahora después, a ver si lo podemos analizar más adelante. Sí, fíjense que uno acá lo que registra es justamente la diferencia entre muestra y referencia. Temperatura entre la muestra que estoy analizando y una muestra de referencia. Es decir, que uno lo que registra es ese delta T en función del programa de temperatura. ¿Bien? O sea, la temperatura que pongo en el eje X es la temperatura del programa que yo seteé. Yo dije, bueno, que suba a 10 grados por minuto. Esa es la temperatura que se registra acá. ¿Sí? Y la que voy a registrar acá es la diferencia de temperaturas que se produce entre muestra y referencia. La referencia, en realidad, la temperatura de referencia en realidad va a coincidir con la del programa, porque sabemos que no le va a pasar nada. En cambio, la de la muestra no. Entonces ahí es donde se genera ese diferencial. Bien, y el hecho de justamente medir esa diferencia, lo que hago es ganar en sensibilidad en la técnica. En vez de medir solamente la temperatura de la muestra, para saber lo que le ocurre, como también son muestras pequeñas las que se colocan acá, de miligramos, 10, 20, 30, 40 miligramos, los calores que están involucrados acá en estos procesos son chiquititos, entonces si yo no mido contra otra cosa, no vería un pico, vería una cosa muy tenue. Entonces, para mejorar la sensibilidad se registra siempre la diferencia de temperatura. Bueno, fíjense, acá tenemos también un diseño genérico instrumental, ¿no? De los que hay muchos. Vamos a tener también un horno, ¿sí? Donde yo esté sensando, fíjense, dentro de ese horno tengo muestra y referencia. Como sustancia de referencia muchas veces se utiliza óxido de aluminio, alúmina, alfa-alúmina, que es una sustancia que estamos seguros que no le va a pasar nada. Hasta los 2000 grados que funde no le pasa nada, no tiene ninguna transición de fase, no funde, no evapora, no le pasa nada, estamos seguros. Entonces, es una buena sustancia para utilizar como referencia. ¿Sí? Y fíjense, siempre vamos a estar midiendo, ¿sí?, la diferencia, las temperaturas de los dos. Vamos a tener una termocúpula muy cerca de la muestra, otra de la referencia, y lo que voy a estar siempre midiendo es la diferencia de temperatura entre esas dos, a medida que voy calentando todo el sistema con un horno.
Entonces, fíjense que acá tengo otra termocupla para medir justamente el control de ese programa de temperatura que voy a estar aplicando. ¿Bien? ¿Qué cosas voy a poder medir con esta técnica? Fíjense. Si bien con el TG yo podía medir variaciones de masa, o sea, procesos donde yo tenga cambios en la masa de lo que estoy analizando, en este caso puedo ver, además de eso también, porque a veces los procesos de cambio de masa van a estar asociados muchas veces con procesos donde tengo intercambio de calor, ¿no? O sea, procesos exotérmicos o endotérmicos. También voy a tener procesos donde no tenga cambios de masa. Por ejemplo, fusión. ¿eh? Donde funda, yo tengo un sólido que está fundiendo, voy a ver un pico endotérmico, un pico hacia abajo, que le ocurre a la muestra. O un proceso, o al revés, un proceso de cristalización. Por ejemplo, en un vidrio, una instancia que esté formando cristales, que esté cristalizando, me genera un pico exotérmico. O puedo también ver una sublimación, es decir, que pierda, ¿no? Que el gas, que el sólido empiece a sublimar, entonces ahí veré también un pico endotérmico, parecido al de fusión. O una transformación de dos polimorfos, que pase, por ejemplo, qué sé yo, de hierro alfa a hierro gamma, o de que, como veíamos hoy, de rutilo a natasa, o de natasa a rutilo, entonces voy a ver esa transformación cristalina. Si tiene un calor asociado, la voy a poder detectar con esta técnica, y voy a poder saber a qué temperatura ocurre. Bueno, también voy a poder ver las cosas que veo, por ejemplo, en un TG, como una reacción de combustión, ¿no? Ahí voy a ver seguramente una variación de masa, también, si analizo por TG, una reacción de descomposición, cualquier proceso que me produzca un cambio de calor en la muestra lo voy a poder detectar con ATD, ¿sí? Análisis térmico diferencial. Bueno, fíjense lo que dice abajo, muy importante, ¿no? Estos equipos son muy buenos para obtener temperaturas de transición. Sin embargo, no son buenos para medir calores, calores de esas transiciones. Ahora vamos a ver. Si yo quiero medir calor, tengo que utilizar calorimetría diferencial de barrido. Pero estos equipos son buenos para saber las temperaturas de esos eventos térmicos. Fíjense acá, por ejemplo, estábamos viendo, ¿sí? Estoy viendo seguramente esto sea de un material polimérico. Tengo una transición vítrea primero, que lo veo como un cambio dependiente. Acá están viendo dos curvas, ¿no? La primera es la rampa de temperatura. Fíjense, está en función del tiempo. Entonces estoy viendo cómo varía la temperatura en función del tiempo. Es lineal, estoy viendo la rampa. El programa que utilicé para calentar el horno, digamos. Y acá estoy viendo la curva de diferencia de temperatura con la referencia. Entonces fíjense, ¿no? Después veo un pico, ¿no? Exotérmico, ahí tengo cristalización, en este caso sabemos lo que es. Y después fíjense que lo que veo, si yo sigo calentando, es la fusión, el pico de fusión de esos cristales que sí se formaron acá a esa temperatura, ¿no? O a ese tiempo en realidad. Entonces yo puedo determinar bien las temperaturas, pero los calores acá de cristalización o de fusión no se determinan con mucha precisión con esta técnica. ¿Por qué? Porque el sistema es abierto, no estoy midiendo realmente calor, estoy midiendo variación de temperatura, entonces no es una técnica que sea apropiada para medir calor. Hay gente igual que integrando los picos estima los calores, pero no es lo más adecuado para hacer eso. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, fíjense, esto es una arcilla caolinita, ¿sí? Fíjense que estoy combinando análisis por TG con análisis con ATD o DTA, DTA en inglés, ¿no? Fíjense que estoy viendo una pérdida de masa aproximadamente a los 500, casi 600 grados por TG. Estoy viendo la pérdida de agua, pero no es agua que tiene como humedad, sino agua que está dentro de la estructura, agua estructural que tiene la caolinita, que son estos OH que tengo acá. Veo esa pérdida de masa más o menos a los 600 grados. Fíjense que me coincide con un pico endotérmico, hacia abajo. Fíjense que siempre se indica el sentido endo o exo. Hacia abajo me está diciendo que es realmente una descomposición, una pérdida en este caso, si yo miro el TG me doy cuenta que coincide, ¿no? Esa temperatura con un pico endotérmico. Y después fíjense que si yo sigo el programa de temperaturas, veo una banda en ATD que no veo un pico, veo que no veo en TG. ¿Por qué? Porque
comienza a cristalizar, ¿sí? Parte de ese compuesto que me quedó como resultado de la descomposición de la caolinita, empieza a cristalizar. Entonces eso me genera un pico exotérmico que, como no me produce un cambio de masa, ese proceso de cristalización no lo veo en TG. Entonces muchas veces estas técnicas se usan en forma complementaria. En la información que me da una, no me la da la otra. Entonces uno, si puede hacer los dos análisis, tiene mucha mayor información. Acá tenemos varias arcillas, en cada una se hizo los dos análisis. Fíjense que acá en esta primera, que está marcada acá, la 1, estoy viendo, fíjense, de arranque veo una caída de masa a 110 grados, que se relaciona con la pérdida de agua que tiene, que está mucho menos metida en la estructura. Entonces esas moléculas de agua sí se liberan a temperaturas mucho más bajas. Después tenemos para las 3 arcillas, fíjense que estoy viendo esa pérdida de agua estructural. Está relacionado con los oxidrilos. Y después veo los picos de cristalización. Los veo en ATD, no los veo en TG. ¿Bien? Y por ahí también uno, fíjense que estas temperaturas por ahí no son iguales, entonces uno por ahí sabiendo que las temperaturas son distintas puede hacer algún análisis sobre qué tipo de arcilla tiene por ahí. Por ahí uno busca en bibliografía, dice, bueno, pero fulano reportó que para la caolinita, sí, la temperatura de pérdida de estos oxidrilos es de 560, entonces si yo tengo dudas si es esta o esta, me puedo, digamos, a través de la posición de ese pico puedo identificar una u otra. Tiene este tipo de utilidades, estos análisis. Bueno, y una técnica muy relacionada con el ATD es la calorimetría diferencial de barrido, ¿sí? Conocida por sus siglas en inglés como DSC. Acá lo que medimos es directamente el calor, ¿sí? En función de la temperatura. O sea, el calor asociado a cualquier proceso, cualquier evento térmico, ¿sí? Me quedo ahí abajo esto, ahí está. Cuando está sometido a un cambio de temperatura. Es decir, voy a también hacer una rampa, ¿no?, programada de temperatura en un horno, digamos. Y lo que voy a estar midiendo es justamente el calor que voy a tener que suministrar para que se mantenga la temperatura de la muestra con la referencia siempre igual. Es decir, igual que en el ATD voy a trabajar con un material de referencia, a la vez que la muestra. O sea, lo someto a los dos al mismo programa de temperatura, al mismo calentamiento, digamos. ¿Sí? Y lo que voy a estar midiendo es siempre mantenerlos a la misma temperatura. ¿Eso cómo lo hago? Ahora vamos a ver cómo es el esquema experimental, ¿no? Pero voy a estar midiendo cuánta energía, cuánto calor yo le tengo que suministrar, ¿sí?, a la muestra, perdón, a la referencia para poder mantener siempre la misma temperatura que tiene la muestra. Es decir, que si la muestra por algún motivo está liberando calor, yo voy a tener que suministrarle más calor a la referencia. Eso se hace con una resistencia eléctrica. Entonces, como estoy midiendo esa potencia, puedo saber cuánto calor le estoy suministrando y de esa manera puedo medir cuánto calor generó la muestra, por ejemplo, en ese evento térmico. Es decir, que esto sí me permite medir con mucha precisión. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, este es un pico, seguramente sea de fusión de este polímero, y estoy viendo la temperatura de fusión y estoy pudiendo determinar el calor de fusión de ese compuesto. Eso se hace, fíjense, a través de la medida del área del pico. Es el área de ese pico, integrando el área, yo puedo sacar el calor de fusión, en este caso de la policaprolactona. Bueno, ¿sí? Esta técnica, ¿para qué lo puedo usar? Fíjense, temperaturas de transición, ya sean fusiones, transición vítrea, procesos de cristalización, ya sean vidrios o en polímeros, procesos de sublimación, transformaciones polimórficas, transiciones magnéticas, transiciones eléctricas, temperaturas de Curie, de algún material. Bueno, cualquiera de estos eventos los voy a poder detectar por DCC. Los mismos que puedo detectar por ATD. Pasa que acá la ventaja es que puedo llegar a determinar los calores que cada uno de esos eventos tiene, el valor del calor.
Bien, también puedo llegar a estudiar cinética de reacción, alguna de estos procesos, alguna reacción, alguna transformación que yo tenga, puedo saber la cinética porque puedo medir en función del tiempo. Bueno, tienen varias aplicaciones, ¿no? Bueno, fíjense cómo es el sistema instrumental, ¿no? También genérico, como siempre les digo, tenemos, ¿no?, muestra y referencia. Bueno, acá está la referencia a la izquierda, pero es lo mismo, ¿sí? Referencia y muestra. Sí, cada una sí va a tener un control de temperatura distinto, ¿sí? Esto está sometido todo dentro de un sistema cerrado con un horno, en un horno, digamos, que me permite variar la temperatura, y lo que yo voy a estar determinando es cuando, por ejemplo, la muestra, ¿sí?, sufra algún evento donde intercambie calor, ¿sí?, lo que voy a ver es que va a variar su temperatura. Entonces, cuando eso varía su temperatura, lo que hace el equipo automáticamente a través de una resistencia eléctrica es, ¿sí?, poner, ¿sí?, generar calor, por ejemplo, en la referencia, para que siempre la temperatura con la muestra sea la misma, ¿sí? Es decir, que realmente yo no vea, digamos, que no se genere una variación de temperatura entre muestra y referencia. O si, por ejemplo, la muestra empieza a perder calor porque tiene un evento endotérmico, tengo una resistencia acá que le entrega calor a la muestra. Pero esa potencia que se le suministra a esa resistencia, el equipo la mide. Entonces eso es lo que yo estoy registrando todo el tiempo. Fíjense que en el registro, lo que yo estoy midiendo es miliwatt, ¿sí?, unidad de potencia por miligramo. Es decir, cuánto calor yo le estoy poniendo como, ¿no?, como un calor por efecto Joule, ¿no?, a esa resistencia eléctrica, que va a coincidir con lo que la muestra liberó o absorbió, según sea un evento endotérmico o exotérmico. O sea que acá realmente estoy midiendo calor, mido el calor involucrado. Además de medir la temperatura, ¿no?, a la cual está ocurriendo ese proceso. Entonces es como más completo el análisis, si se quiere, que la TD. Bueno, ya falta poco, fíjense, acá tenemos un ejemplo de una roca volcánica, ¿sí? Acá estoy viendo la roca volcánica, que ustedes saben, es un material que está muy poco cristalizado, ¿no? Porque es un mineral que se enfría de manera muy rápida, ¿no? Estaba líquido y se enfría cuando sale, ¿no?, al medio ambiente, y se enfría bastante rápido. Entonces eso provoca que buena parte no cristalice, queda como fase vítrea. Entonces acá lo que vemos es una primera transición vítrea, ¿sí? Luego tenemos un proceso de cristalización. Acá lamentablemente está puesto exotérmico para abajo, fíjense, bueno, ¿sí?, es al revés de lo que lo veníamos viendo, ¿no? Pero está marcado acá en el diagrama. Entonces acá estamos viendo procesos hacia abajo exotérmicos. Cristalización fría, o sea, se produce un proceso de cristalización porque tenía mucha fase vítrea, cristaliza a esa temperatura, y luego, si yo sigo calentando, se funde esos cristales que se formaron acá. Entonces uno acá puede ver si, por ejemplo, si el área, ¿no?, el calor de fusión acá me coincide con el de cristalización, significa que casi todo lo que fundió acá es lo que había cristalizado acá, y por ahí no tenía ya cristales previamente. Entonces esa diferencia me puede indicar si el material de partida, por ejemplo, era totalmente vítreo o tenía ya una parte de cristales, además de saber las temperaturas, ¿no?, donde ocurren cada uno de esos procesos. Acá tenemos una curva típica de un polímero semicristalino, ¿sí? La mayoría de los polímeros, materiales poliméricos, tienen una fracción amorfa y una fracción cristalina. Entonces uno con este tipo de diagramas puede saber, por ejemplo, ¿no?, lo mismo que decíamos hoy, cuánto cristaliza respecto de lo que funde, y uno puede saber cuál es el contenido inicial de cristales que tenía ese polímero, porque acá lo que cristaliza es la parte que estaba sin cristalizar originalmente, es decir, ¿no?, la parte amorfa del polímero en esta área. Si uno compara esta área con esta, puedo llegar a saber cuánto polímero originalmente era cristalino. Si yo prosigo, voy a ver, ¿no?, un pico lo voy a quemar, lo voy a oxidar ese polímero, y después
lo voy a gráficamente, ¿sí? Necesito ver todo, ¿sí? El recorrido de ese material, ese recorrido térmico. Si en cambio no llego a ese punto de oxidación y lo que hago después es, fíjense, puedo hacer un barrido en enfriamiento, si yo no lo degradé, solamente llegué hasta el punto de cristalización, o de fusión, mejor dicho, y empiezo a enfriar, voy a ver justamente un pico de cristalización, referido a esa fusión. Fíjense que acá se indica, ¿no?, la velocidad de calentamiento, que es alrededor de, en este caso dice entre 10 y 20 grados por minuto, y siempre lo que registro es ese flujo de calor, ¿no? O esa potencia. Bueno, lo que decíamos hoy, ¿no? A través de la integración de los picos uno puede determinar justamente los valores de calor de los diferentes procesos, ¿no? Acá fíjense, está determinándose el calor de cristalización, exotérmico para arriba, y acá el calor de fusión, con el área bajo la curva, ¿no? O sobre la curva. Bueno, ¿sí? Entonces fíjense que son técnicas, ¿no? Los análisis térmicos, que si bien me dan cosas diferentes, me permiten obtener mucha información de un determinado material. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, Con la consulta, ahí en la última filmina, sí, al principio de ese gráfico, ¿puede ser que se muestre la temperatura de transición vitria? sí, en el último que mostré, sí, se veía ese cambio de pendiente, claro. Claro. Esa transición vítrea, ¿sí? A ver, nosotros no estamos viendo ni polímeros, ni vidrios, ni nada que se le parezca, pero bueno, más o menos para que tengan una idea, en el vidrio sería como el punto de ablandamiento. Vieron que ustedes cuando hablan de un Claro, vidrio... nosotros lo vimos en alimentos, en bioquímica, Ah, estados de alimentos de vitrio a gomoso sería, mira de qué pérdida de bueno. calidad. Claro. Bueno, en un vidrio, ¿sí? En un vidrio inorgánico es como el punto de ablandamiento, ¿no? O sea, piensen que en un vidrio, como no forma cristales, ¿sí? No está ordenado, eso está bastante desordenado, son como cadenas largas que están desordenadas. Cuando se pasa esa transición vítrea, es como que una de esas porciones grandes de cadenas empiezan a cobrar movilidad. Pero no es una transición, no es como una fusión o una cristalización que uno ve una temperatura bien definida. Por eso se ve como un cambio de pendiente solamente, no se ve como una banda, un pico. ¿Sí? No solamente eso, sino que si yo cambio la velocidad de calentamiento, de enfriamiento, esa transición vítrea cambia de temperatura un poco, no es constante, porque justamente no es una transición termodinámica. Entonces, no está definida una temperatura dada. Para un polímero es parecido. ¿Sí? Lo que tengo es grandes porciones de las cadenas de polímeros que cuando yo paso esa transición vítrea, esa temperatura característica, empiezan a tener mayor movilidad, digamos. Empiezo como a descongelarse, por decirlo así. En estado vítreo, cuando está por abajo de la transición vítrea, están mucho más inmóviles. Pero no es realmente un proceso de fusión, donde uno puede decir, esta es la fusión de este sólido a esta temperatura. Cuando se habla de fusión de un sólido, se habla de la porción cristalina del sólido, en realidad. Esa es la transición termodinámica, como se define. Pero bueno, por eso uno con esos diagramas ve como un ligero cambio de pendiente, que a veces es muy sutil. Ahí están muy marcados, pero muchas veces en la realidad son mucho más sutiles. Pero bueno, es útil también a veces determinar esas transiciones, para un determinado material. Por ejemplo, para un polímero a veces nos puede servir para saber si lo podemos usar por arriba de una temperatura o no. Porque por ahí si uno lo usa por arriba de esa temperatura se vuelve muy flexible, muy poco resistente mecánicamente. Entonces no lo puedo usar por arriba de esa temperatura vítrea, de transición vítrea. Pero bueno, esto es un mundo todo. Estas técnicas las pueden utilizar para, de acuerdo al área en el que uno se desempeñe, digamos, va a ser el tipo de material que va a utilizar y qué utilidad le va a dar. Hay gente que lo usa simplemente, por ejemplo, imagínense la parte de
análisis termogravimétrico para ver contenido de humedad de un determinado material, de un determinado insumo, por ejemplo, que me llegó a la fábrica y yo tengo que determinarle el contenido de humedad. Y por ahí una manera de hacerlo en forma rutinaria es hacer un TG, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Con muy poquita muestra, no gasto casi nada, enseguida tengo el resultado, tengo una curva, que lo puedo guardar, lo puedo registrar. Bueno, y por ahí lo uso para eso solamente. Otro por ahí lo utiliza para, qué sé yo, para hacer otro tipo de análisis más profundos sobre lo que está pasando en el material, pero a veces pueden ser cosas muy simples. Pues lo mismo las otras técnicas, o lo mismo difracción de rayos X, a veces lo puedo utilizar, qué sé yo, una industria cementera, por ahí lo utiliza para analizar cómo le sale, ¿sí?, la mezcla que está preparando, el cemento que están fabricando, hace un análisis de calidad de cómo le va saliendo rutinariamente ese cemento, siempre está viendo lo mismo, como variaciones muy pequeñas. Y por ahí hay gente que lo utiliza más con fines de investigación, ¿sí?, para ver, qué sé yo, estoy fabricando un sólido que estoy modificando con un dopante y quiero ver si la estructura cambió, se achicó, se agrandó, qué sé yo, ¿sí? Bueno, también me sirve para eso. Es un abanico muy amplio de aplicaciones que tienen estas técnicas. Pero lo importante es más o menos saber los fundamentos y para qué se utiliza, para qué uno las puede llegar a utilizar. Ese es un poco el objetivo para que lo vemos nosotros. Yo los voy a subir después, lo subo también, lo subo ahora cuando le suba después la clase y las diapositivas, les subo también, hay unos apuntes que tenemos que son cortitos, como para que tengan un poquito más de material sobre esto, ¿sí? Que no les quede solamente la clase, que es muy resumida. Entonces, por ahí si ustedes quieren profundizar un poquito, está bueno porque pues lo entienden un poco mejor también, ¿sí? Así que después los voy a subir. Son apuntes relativamente cortos, así que los leen rápido, pero bueno, está bueno porque les da un poquito más de base, ¿sí? Bueno, ¿algo más que quieran preguntar? Esta semana tienen que entregar el TP5, ¿sí? El último que hicieron. Jueves y viernes ya le subimos el lugar para que lo puedan cargar. Creo que David les subió ya también algo de la información de los bizcochitos, ¿no? El porcentaje de grasa y eso, o la masa, mejor dicho, como para que puedan ahí hacer algunas cuentitas. Y bueno, y después yo les mando cómo seguimos con lo que queda, ¿sí? Lo que comentábamos hoy. Ya si el cronograma lo podemos dejar como yo se lo mostré hoy, buenísimo, y después les subo, hacemos la asignación de los grupos para las actividades que quedan, ¿sí? ¿Bien? Bueno, acá Mayra me pregunta algo. Yo tenía una pregunta del TP. La parte C, hay que desarrollarla toda, ¿no? ¿Qué quiere decir desarrollarla toda? Sí, cuenten, a ver, el procedimiento como ustedes no lo hicieron, ¿sí? Cuéntenlo resumido, ¿sí? Qué sé yo. No describan todo. Vieron que siempre les hacemos hincapié en eso, no pongan toda la guía, ¿sí? Porque ya sé que es más cómodo para ustedes, porque copian y pegan, pero no es la idea que reproduzcan todo eso. Entonces acá menos todavía, porque ustedes no lo hicieron. Entonces, cuenten un poquito, ¿sí? Cómo se arma el equipo, qué sé yo. Bueno, sí, el equipo soccer tiene el balón, ¿no? Se arma el balón, se le puso un refrigerante o los dos, como ustedes vieron que estaban puestos los dos. Bueno, cuenten los detalles experimentales, pero tampoco se vayan, ¿no? Muy al detalle con eso. Porque realmente ustedes no lo hicieron, ¿no? Con sus manos, aunque lo vieron funcionar. Y después, bueno, comenten los resultados, básicamente. Fíjense que acá no tienen tanta, estoy pensando, no tienen mucha cuenta, porque tienen la parte de extracción que es cualitativa, ¿no? De líquido. Después tienen la cromatografía, que es muy simple, lo que hicieron, ¿no? Medir los pigmentos. Ahí por ahí pueden sí, ¿no? Buscar, ¿no? Busquen a ver si los pigmentos que ustedes vieron están correlacionados con lo que encuentran, ¿no? Para los pigmentos hojas verdes, a ver cuántos ustedes vieron, si pueden asignar esas bandas a algún pigmento o una mezcla de pigmentos, porque a veces no se separan del todo, Bueno, lo que a ustedes les parezca, traten de hacer un análisis de eso en base a lo que encuentren. Y calcular los factores de retención y no mucho más. Siempre tratan ustedes de contar lo que hicieron, más allá de lo que la guía les proponía, porque a veces hay cosas que uno cambia. Bien. Bueno. Y aprovechen después,
¿sí? Traten de también ir haciendo algún ejercicio de los seminarios, que son poquitos, no se queden con eso porque les va a ayudar también, ¿no? A ver qué tipo de problemas después nosotros les vamos a preguntar. ¿Bien? ¿Ok? Bien, Pablo, perfecto. Los problemas van a ver que hay una de las guías de seminario que tiene como una especie de, creo que es la última, tiene como ejercicios que combinan un poco los métodos de separación, ¿se dan cuenta? Es decir, ustedes vieron algunos métodos de separación, ¿no? Bueno, son problemas más de, bueno, si usted, no sé, tiene tal sustancia o tal mezcla, ¿qué esquema de separación propone, por ejemplo? Entonces, son buenos porque son integradores, ¿no? En base a todo lo que ustedes vieron, bueno, a ver qué cosas nos les ocurre hacer en una determinada situación experimental. Más allá de los clásicos, ¿no? De lo bueno, cómo haría para extraer no sé qué cosa, pero hay algunos que están buenos porque combinan ese tipo de métodos, ¿eh? Yo les recomiendo que los miren, ¿sí? En algún momento, ¿sí? Ya sé que están con otras materias, todo, pero en algún momento, y nos van consultando también, ¿sí? Están los foros, consulten, aprovechen. ¿Bien? Bueno. Bueno, entonces esta semana ya les pasamos algunas novedades, las paso por mail y cualquier cosita nos van consultando, ¿sí? ¿Ok? Dale, Bueno. profe. Gracias, profe. Dale, dale. No, de nada. Buenísimo, Sigan- profe, gracias. Chao, por Chao, sigan nos bien vemos. todos. Chao, gracias, Nos profe. vemos. Hasta luego. Chao. Chao, Pablo, gracias. Estamos en contacto, chao. Profe, yo antes de desconectarme te puedo hacer una pregunta del TP5. Sí, Luna, ¿cómo te va? En la parte C, lo que se hace con el tema de la grasa, la grasa en específico, ¿cómo se calcula? Porque la pensaba hacer como la masa original del bizcocho. Relacionar la masa del bizcocho con la masa restante y, Con el residuo, digamos. claro, con el residuo, pero cuando quise hacer eso y lo comparé con lo de la masa del cristalizador más la grasa, y le Sí. restaba supuestamente el peso del cristalizador, me queda diferente. Tipo, en función de qué me baso para calcular esa Te queda diferente y te va a quedar diferente. ¿Vos qué hiciste? ¿Le sumaste para ver si te da lo mismo? Claro, Bueno, y ahí puedes analizar a ver qué puede haber pasado. ¿Sí? ¿Por qué te da distinto? Fíjate que vos ahí tenés dos maneras. Una sería con la masa de la grasa que tenés, ¿no? O sea que vos sacás del cristalizador más la grasa, pues si vos conocés la masa de grasa que se obtuvo, ¿no? Que sí. quedó en el balón en realidad y después se secó y qué sé yo. Esa masa a vos directamente te puede dar, referida a la masa inicial del bizcocho, te puede dar el contenido de grasa directamente, ¿no? Esa sería una Sí. manera. La otra sería, como vos me parece que me estás diciendo, calculando con la masa del residuo que te quedó, por diferencia de pesada, digamos, de masa con la masa inicial del bizcocho que tenía. Bien. ¿No? Las dos deberían dar lo mismo, porque lo que se fue del bizcocho tiene que estar en el cristalizador, ¿te das cuenta? Supuestamente. Fíjate que si no te da lo mismo, a ver qué puede haber pasado, qué cosas se puede haber hecho, ¿sí? ¿A qué se puede ver esa diferencia? A ver si lo puedes analizar un poco. Ok. Fíjate que David creo que les puso cómo lo hizo él, ¿no? El procedimiento. Porque eso no lo hicieron ustedes. Ustedes no se encargaron de poner el cartucho en la estufa, donde sea. Eso lo hizo él. Entonces, bueno, a ver, en base a la información que les pasó, a ver si ustedes pueden analizar qué pudo haber pasado y por qué no da lo mismo. ¿Sí? Bien. O da algo que no es coherente, qué sé yo. ¿Sí? Bárbaro. Gracias. Bien. Pensalo un poquito, nada más. Después, si no, me preguntás de nuevo. Genial. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, chicos, nos vemos entonces. ¿Sí? Cuídense.